Hoy les quiero hablar de uno de los frutos del Espíritu Santo que en mi caso personal me ha costado muchísimo entenderlo, me ha costado muchísimo el poderlo controlar, porque reconocerme a mí misma que no tengo control de mis emociones, de mis pensamientos, y el no tener control de eso me ha llevado a tomar malas decisiones y me ha llevado a situaciones específicas de mi vida en donde literalmente no quería estar. No es fácil. Reconocer delante de los ojos de Dios que no tienes control de ti misma no es sencillo, duele y confronta muchísimo, pero dentro de esa confrontación, como les suelo decir a mis amigos cercanos, también está Dios. Dios está en los momentos buenos y en los momentos malos, y creo que principalmente en los momentos malos, cuando no tenemos la fuerza para reconocer que necesitamos ayuda y que necesitamos que Él tome control de nuestras vidas. Entonces, quiero invitarlos y darle la bienvenida a este capítulo después de varios días de ausencia, chicos, en donde estuve enfrentándome a esta frasecita dominio propio constantemente, y también he estado un poco ausente por temas personales, pero yo le hice una promesa a Dios, y era que sin importar cómo me estuviera sintiendo, a menos que Él me pidiera que parara, yo iba a hacer lo posible por sacar adelante este podcast. Y aquí estoy concentrándome en las cosas que tengo y en las que ya Él puesto en mi corazón para traérselas a ustedes hoy. No tengo una idea exacta de cuándo llegó esta frase dominio propio, pero suele usarla mucho porque tú presumes de lo que no tienes. Entonces yo suele usarla mucho con mis amigos y con las personas cercanas a mí. No tengo idea cuándo llegó a mi mente. Creo que hace parte de esas frasecitas que vienen dentro del combo cuando nacemos y que en algún momento de nuestra vida simplemente como que ¡pum!, aparecen. Creo que sabía el significado, pero vivirlo no fue fácil, no fue sencillo. Decirme a mí misma no puedo y necesitas ayudas, y resistir para no seguir cometiéndolo, sí que dolió mucho. Así que creo que puedo entender a la persona que está del otro lado padeciendo por esto, pero estoy aquí hoy para decirte que si se puede, si se puede salir de un lugar en donde por más que intentas hacerlo, la falta de dominio propio te ha llevado una y otra vez allí. Si se puede reafirmar tu autoestima cumpliendo las metas personales que te pones a ti misma, de que no vas a comer comida chatarra, o cualquiera que sea la meta profesional, personal y espiritual que tú te pongas, sí se puede, pero todo requiere un esfuerzo y un sacrificio. Así que bienvenidos sean todos a este capítulo, en donde estaremos hablando desde la honestidad sobre lo que significa tener dominio propio. Y como les dije, quiero hablarles desde mi experiencia en cada una de las áreas en donde mayormente tenemos problemas con el dominio propio, y en unas específicas en donde yo he tenido mis mayores luchas. Así que pónganse cómodos, chicos. Quiero hablarles primero de dos versículos que van a ser claves. Gálatas 5, 22, 23, que es donde la Biblia nos describe cuáles son los frutos del Espíritu Santo, los cuales son paciencia, gentileza, fidelidad, humildad, dominio propio, alegría, amor. Son frutos del Espíritu Santo que se implantan en nosotros en nuestro caminar con Dios. Hay personas que están un poquito alejadas también de Dios, pero también tienen estas cualidades que allá afuera las llamamos cualidades, pero nosotros las llamamos frutos del Espíritu Santo. Entonces, para las personas no creyentes, son como todas estas cualidades que te hacen un buen ciudadano, te hacen una gran y bonita persona, y que hace que estés rodeada también de personas muy, muy sabias, porque de alguna manera, si tú cumples con estos frutos del Espíritu Santo, las personas que te van a rodear van a estar alineadas contigo. Entonces son personas que honran de alguna manera a Dios, y que honran también su vida, y que saben que más allá de una autoridad espiritual mayor a ellos, que aunque no la reconozcan, saben que de alguna manera son dones que hay en ellos y que le dan la identidad delante de las demás personas. En cuanto a nosotros, los que somos cristianos, creyentes de Dios, nos da una identidad espiritual frente al mundo que nosotros nos enfrentamos todos los días. El otro sería Proverbios 25, 28, el cual voy a buscar. Recuerden que yo he decidido
seguir a Cristo, no mentira. He decidido que quiero que la grabación de este podcast sea en tiempo real de alguna manera sin seguir un guión. Entonces voy a proceder a buscar este versículo, el cual me gusta mucho porque digamos que describe un poco, chicos, lo importante que es que nosotros tengamos el control de la ciudad. En este caso, la ciudad hace referencia a lo que nosotros somos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y este versículo es muy bonito porque está en Proverbios 25-28 y dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ustedes se imaginan en esta ciudad donde yo vivo, que es Cartagena, que está rodeada de mucha muralla, que en el tiempo pues histórico sirvió como defensa de la ciudad, y que hoy día es lo que hace que la ciudad esté levantada y tengamos estas fortificaciones tan hermosas, pero que detrás de ellas hay una historia de una historia patria, una historia de valentía, de fortaleza, de poder, porque son muy, muy imponentes y sirvieron en ese entonces para proteger a la ciudad de los ataques. Eso mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros no tenemos dominio propio, estamos expuestos, somos como una ciudad que no tiene esa protección. Entonces cualquier cosa que el mundo nos ofrezca nos va a derrumbar. ¿Por qué es tan importante el dominio propio, chicos? Porque el dominio propio es de alguna manera lo que hace que tengamos control de nuestras acciones y nuestros pensamientos, de lo que deseamos en nuestra carne hacer. Un ejemplo de esto puede ser que tú estás lidiando con una relación de pareja en la que no estás honrando a Dios, o tú, no creyente, no te estás honrando a ti mismo, te estás fallando a lo que tú crees, a lo que te identifica como persona en una sociedad, pero por no tener dominio propio no logras salir de allí, porque está bien, esta persona no me valora, no ve la persona que yo soy, me voy a alejar, y me alejo una semana, pero si esa persona me busca y insiste, yo vuelvo y caigo y vuelvo otra vez a ese ciclo. Y aquí me estoy hablando a mí porque estuve allí, le estoy hablando a muchas personas allá afuera porque sé que también lo están viviendo. Pero hoy, después de Dios haber sanado muchas áreas en mi vida, que es lo que hace que yo llegue allí, y les voy a estar hablando sobre esto más adelante, hoy día puedo decir que soy una persona completamente libre de ese pensamiento cuadriculado y oscuro que hacía que tomara esas malas decisiones y que no tuviera control sobre mis emociones y mis pensamientos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, y que es vivir conforme a la voluntad de Dios, a las decisiones o al plan de Dios que Dios quiere sobre o tiene sobre nosotros. Es tomar decisiones correctas, incluso sobre nuestras emociones. O sea, porque yo puedo desear hacer algo que sé que no está honrando a Dios y que no me conviene a mí como persona, pero el dominio propio, a pesar de yo saber eso, yo tomo la decisión y avanzo. A pesar de que mi carne quiera, a pesar de que mis emociones quieran, a pesar de que mi corazón lo grite. Recuerden que también nosotros como cristianos no somos personas emocionales sino espirituales. Las emociones no nos controlan, no tienen el poder para hacerlo, porque tenemos que tener dominio propio sobre ellas para no equivocarnos. Pero ¿de quién depende principalmente? Sí, Dios te ayuda y todo lo demás. Pero recuerda que todos los avances, perdón, chicos, a nivel espiritual y también de tus metas personales, el único que los puede detener o bloquear eres tú mismo. Nadie tiene el poder para bloquear tus bendiciones o tu propio avance. Nadie más que tú mismo. Entonces, ¿de quién depende que tengamos ese avance o ese bloqueo? Nosotros mismos. Entonces, es sentarnos y ser honestos con nosotros de que realmente necesitamos ayuda y que no podemos seguir haciendo lo mismo que no nos ha funcionado en casi 20, 25, 30, 40, 50, 10 años. Entonces, hablemos ahora cuáles son esas áreas en donde yo, en mi caso, padecí falta de dominio propio y que Jesús sanó, y otras áreas en donde usualmente también nosotros solemos desarrollar estas situaciones. Nosotros debemos tener
dominio propio sobre el pecado, sí o sí, porque el pecado nos hace cometer muchas malas decisiones y si no tenemos dominio propio sobre él, podemos caer en un hueco muy, muy oscuro, como en mi caso, que yo caí. Yo, por una herida de papá que somaticé de mala manera, que no sané y que de alguna manera eh, no lo hice bien. Esa es la frase. Y quiero honrar a mi papá porque, chicos, yo tengo a un gran papá, un excelente papá que ha cometido errores, sí, pero que dentro de esos errores, o sea, los errores que ha cometido nunca empañaron su labor como padre, pero sí hubo cositas pequeñitas que al no exponerlas desde niña me hicieron crecer con mucho resentimiento y, y dominaron mucho o gran parte de mi vida, de mis pensamientos. Y una manera en la que yo busqué ese escape fue en la lujuria. La lujuria me hizo tener poco respeto hacia mi cuerpo, hacia mí misma. De alguna manera yo tenía una idea errada sobre la sensualidad y sobre cómo somatizaba mis deseos carnales y me hizo entrar a un hueco o a un callejón sin salida en donde es difícil salir, chicos. Y si tú estás en estos momentos del otro lado, te puedo decir yo desde mi experiencia que uno hay salida. Dios no te culpa, no te señala, tu familia tampoco lo hace, pero sí es necesario que reconozcas que necesitas ayuda y de allí solamente te puede sacar Dios. No hay nadie que pueda hacerlo, sino solo Dios. Eh, la lujuria me llevó a lidiar con muchos espíritus sexuales, sufría muchos ataques nocturnos, tenía muchos sueños que mal llamamos sensuales y hoy día pude saber que eran espíritus que tenían control poderoso sobre mi cuerpo y sobre mi mente, que por más que yo intentara en mi fuerza salir, no iba a ser sencillo, porque lo más importante que era mi corazón, yo no se lo había sometido a Dios. Entonces, no tener dominio propio sobre esa área de mi vida me hizo experimentar muchas cosas fuertes que por respeto de pronto a la audiencia no entro en detalle porque tampoco sé quiénes están del otro lado escuchando y no sé, no quisiera como herir sus sensibilidades, pero sí les puedo decir que me enfrenté a muchas cosas oscuras, a muchas prácticas de las cuales hoy día Dios ya me ha sanado y me ha librado de la culpa y de la vergüenza, pero que no dejaron nada bueno en mi vida, chicos. Otra área en la que hay que tener cuidado, dominio propio, es sobre nuestros pensamientos, porque muchas veces creemos que todos están en nuestra contra y no es así. Y aquí le quiero hablar a las personas que, principalmente recuerden que yo les dije que este iba a ser un podcast para personas creyentes y no creyentes, pero hoy les quiero hablar específicamente en esta área a las personas no creyentes, porque es en lo que yo he vivido en la mayoría y no les hablo de una o dos personas, les hablo de muchas, muchas personas. Yo suelo decir mucho a las personas, reconocerles cuando están bonitas, cuando se ven bonitas, cuando hacen algo bien, porque ese tipo de afirmación me faltó mucho de niña y, y también de joven. Entonces, cuando tú no recibes eso, tú necesitas o sientes que necesitas dárselo a la otra persona para alguna manera tú también recibirlo. Y como desde el ego también llenarlo. Hoy día ya no lo veo así, pero lo solía hacer, pero mis cumplidos siempre eran muy honestos con la otra persona. Pero yo podía sentir en la otra persona que no lo sentía así. Cuando yo invitaba a alguien a una fiesta, a un evento, había personas que se sentían invitadas, pero que no eran bienvenidas. Y ellos de algún momento pues me lo hicieron saber, Luz, yo pensaba que tú eras esta persona, que cuando tú me decías estas cosas no eras honesta, no sé, de pronto era el error mío que no sabía transmitirlo, pero también era la otra persona también lidiando con esos pensamientos. Cuando tú no tienes dominio propio sobre tus pensamientos, cualquier cosa que el enemigo o que tus vivencias del pasado te hagan creer, tú la vas a sostener y la vas a creer tanto en ti que la vas a llevar a desarrollar. Entonces, si no tienes control sobre tus pensamientos, vas a crear mundos de fantasía, de hecho,
En estos momentos en donde te vas a dormir y como no puedes dormir, entonces te creas un mundo de fantasía y empiezas a imaginarte una vida que aún no tienes o que anhelas tener y se te va 1 y 2 horas y lo ves algo normal, pero hoy día te das cuenta que no es normal, no es normal crear esos mundos de fantasía en donde piensas que tu vida es perfecta hasta quedarte dormida. Eso no es normal, así que ojo con eso. También en mi caso, aquí les hablo de mí, yo pensaba muchísimo en el futuro. No tenía control absoluto sobre mis pensamientos y me enfrascaba tanto en el futuro que me olvidaba de vivir el presente. Y perdí de vivir muchas cosas lindas en mi vida por estar constantemente pensando en el futuro. Y pensaba muy mal también de los demás. Pensaba muchísimo mal de los demás. Me costaba cuando una persona hacía algo que a criterio propio pensaba que estaba mal, me costaba salir de ese hueco emocional en donde el enemigo me llegaba constantemente y me hacía pensar que esa equivocación era imperdonable y que no merecía una segunda oportunidad. Y chicos, esto me pasaba en el colegio, en la universidad, en los trabajos que tenía, en muchas áreas, en mis relaciones, me costaba. La persona me estaba diciendo, yo te amo, Lucy, y estoy siendo honesto contigo. Aunque claro, hoy día sabemos que no era así, pero hubo uno que otro que sí era honesto, chicos. Entonces a mí me costaba creerlo y mis pensamientos me decían una y otra vez, no está siendo honesto, te está mintiendo. No vas a caer bajo a revisar el celular, pero si lo revisaras seguramente vas a encontrar algo. Todos los días eran estos ataques, chicos, y eso no era sano. Otra área de mi vida en donde no tenía control y en donde la mayoría de nosotros a veces no tenemos control ni dominio propio, eran nuestras emociones. Todos experimentamos rabia, celos, envidia, tristeza, a veces, muchas veces exagerada, y una autoconmiseración que en este caso, no sé si mencioné bien la palabra y me corrigen, pero es creer mucho como que, ay, pobrecito yo. Es que me están haciendo esto porque yo soy esto, porque claro, se aprovechan porque como yo pasé por esto, entonces les da derecho y creen que todo el mundo que ellos conocen gira alrededor de ellos y no es así. Chicos, hay algo que yo aprendí gracias a Dios y es que hay personas que simplemente están viviendo su vida y nosotros nos sentimos tan atacados porque ellos estén viviendo su vida que la falta de dominio propio sobre nuestras emociones nos hace pensar que nos están atacando y no, esas personas simplemente están viviendo su vida, pero nos sentimos tan atacados por las heridas que no le hemos permitido a Dios que sane, que las acumulamos y no las sacamos a flote. Un ejemplo bíblico de esto que yo siento que pasó, yo no estuve allí, pero siento que pudo ser eso, fue con Caín. Caín fue una persona que arremetió contra la vida de su hermano, pero la ofrenda que llevó su hermano no fue lo que ocasionó que él reaccionara así. Yo siento que lo que llevó a Caín a cometer ese crimen que él cometió fue la acumulación constante de muchas cosas negativas. Heridas de papá, de no sentirse aceptado, el rechazo, problemas internos con él mismo, esas voces que nos dicen constantemente, chicos, que hagamos cosas malas y que no callamos, no eres suficiente, nunca te esfuerzas, mira que creaste un plan de acción este mes y no lo cumpliste, eres una perdedora. La acumulación constante y no callar esas voces, chicos, es lo que hace que creamos esos escenarios falsos de nuestras emociones y nos haga llevar a tomar decisiones difíciles. En este caso de Caín fue una decisión muy fuerte que generó consecuencias a nivel bíblico y que hoy seguimos viendo las consecuencias de ese mal acto de él, pero que se pudo evitar, creería yo, llevándolas al lugar correcto. Dios, yo necesito que tú me ayudes porque las voces me están acallando. Necesito que tú me des control de mis emociones, Señor, y que me hagas creer que yo para ti soy valiosa, que soy importante y que todo lo que el enemigo está tratando de decirme no es cierto. Saúl también vivió eso al tener envidia, que es una emoción negativa, con David. Y lo hizo también tomar muchas decisiones y obsesionarse tanto con él a tal punto de perseguirlo, que al final hubo misericordia para ambos y aunque tuvo un final trágico,
nunca cumplió con su objetivo, porque chicos, también está la parte, obsesionarte tanto con una persona y con un pensamiento no es bueno porque tú no sabes cómo está la relación de la otra persona con Dios. Y si es una persona que está alineada con Dios, Dios la va a proteger. Y nada de lo que tú hagas en contra de esa persona y nada de lo que tú te envenenes a ti misma va a tener éxito, porque Dios la cubre, la cobertura de Dios está sobre esa persona. Entonces, en vez de frustrarte tratando de querer tener el control de algo que solamente puede controlar Dios, mi invitación sería que lo lleves a la cruz, a que en intimidad, a sea que te cueste reconocerlo, lo lleves a la cruz y lo saques a la luz y dejes que Dios tome el control. Otra área que para mí es, wow, una de las más, es la que más cuesta, chicos, y es el área de los sentimientos, porque son cosas diferentes. Emociones y sentimientos son otras cosas, son diferentes. Las emociones vienen en su mayoría desde nuestra parte humana y cerebral, perdón. Pero los sentimientos vienen del corazón. Y ustedes ya saben lo que dice Dios acerca del corazón, que lo cuidemos, que lo protejamos, porque de ahí mana o sale absolutamente todo, chicos. Entonces, los sentimientos es una de las áreas en donde más debemos tener dominio propio, chicos, porque cuando no controlamos lo que sucede en nuestro corazón, pasan por encima de nosotros, creemos o creamos identidades falsas acerca de lo que somos, o nos ponemos corazas muy fuertes con tal de protegerlo, pero lo protegemos de la mala manera, en nuestras fuerzas y teniendo control nosotros. Y no se lo llevamos al que tiene el poder y el dominio para hacerlo. Entonces empezamos a escuchar frasecitas como, bueno, hablamos de algo en este caso. ¿Cómo sé yo que tengo problemas de dominio propio en el área de los sentimientos? Una de las frases que tú más vas a repetir es, hay chicas o hay muchachos, es que yo la extraño mucho. O lo voy a llamar a pesar de que él falló. Pero voy a hablar con él, me voy a sentar con él, vamos a llegar a un acuerdo y esta situación no se va a volver a repetir. Como te perdono, pero si vuelves a cometer una situación de esta, no la voy a tolerar y ya has tolerado 5 antes. Otra frase que solemos repetir mucho las personas que no tenemos dominio propio de nuestros sentimientos es que yo estoy de acuerdo contigo, acepto de pronto tu opinión, pero no la comparto. Y eso lo vemos como algo tolerante, pero yo siento hoy día que si tú no compartes un pensamiento con alguien, tú no podrías estar de acuerdo porque estás pasando por encima tuyo. Entonces también se trata de que tengas convicciones fuertes. Entonces, es decir, yo no comparto esta situación contigo porque siento que está mal, está errada, no es lo que Dios quiere para mí, no se alinea con lo que la empresa, en este caso si estamos hablando de una empresa, no se alinea con lo que Dios quiere para mí, no se alinea con lo que la empresa quiere para mí. Entonces no estoy de acuerdo y no voy a pasar por encima de mí o por encima de mis valores o de mis convicciones espirituales simplemente para estar de acuerdo contigo. Entonces eso también es falta de dominio propio, no ser fiel a nosotros mismos y a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando no tienes dominio propio sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, no logras ver tu valor. No logras ver la mujer valiosa que eres, el hombre inteligente. Te quedas en una relación en donde no te honran, en donde no valoran, en donde no quieren construir contigo, en donde no se ven a futuro contigo. Pero también aceptas malos tratos en tus empleos, aceptas que pasen por encima de ti, aceptas que cometan injusticias. Y si ya eres una persona casada, aceptas las faltas de respeto. Entiendo que el matrimonio es para toda la vida porque no voy a ir en contra con lo que Dios dice, pero Dios también puso límites y si tú estás en un matrimonio, querida amiga o amigo, en donde no están valorando a la persona que tú eres, lo mejor que tú puedes hacer es llevarlo a Dios y luego de eso decirle a Dios que te dé control sobre esas emociones porque está bien, estás casada, estás casado, pero hay acciones que tú no puedes seguir permitiendo a tu esposo o a tu esposa por más cristiano y creyente que tú seas. Hay cosas que necesitan ponerle un límite y que sea Dios el que entre para mermar la situación y para lograr un acuerdo. Un ejemplo claro de esto es que yo suelo ver mucho en las relaciones de pareja
en donde no tenemos dominio propio de nuestras emociones y sentimientos, que pues se asemejan mucho, pero no son lo mismo, y es que depositamos el equilibrio emocional de nosotros mismos en nuestra pareja, es decir, yo me levanté feliz, me levanté plena, eh, me siento bien conmigo misma ese día, pero si por alguna razón mi esposo o mi esposa tiene una actitud fuera de lugar por alguna situación, entonces ya se desequilibra absolutamente todo en mi vida. Entonces descuido otras áreas de mi vida, dejo de honrar a Dios ese día por cosas porque estoy molesta con él o con ella y le doy el control y el dominio completamente de mi vida y de mis emociones por una emoción también que mi esposo o mi pareja no supo manejar. Entonces hay que tener dominio propio sobre nuestros sentimientos. Eso es necesario. Recuerden que hasta Jesús puso límites. También otra área en donde a veces nos cuesta más que todo para los metas personales que tenemos es sobre la comida. La comida hace parte importante y vital de nuestra vida, pero también cuando tenemos metas personales acerca de cuidar nuestro templo, de tener hábitos saludables, nos cuesta muchísimo. Y no es fácil sobrellevar. Yo no, pues no voy a decir nunca, pero sí, usualmente cuando tengo como meta lograr un objetivo de bajar de peso, de comer bien, gracias a Dios siempre he tenido ese dominio propio sobre la comida y meta que de alguna manera me pongo, la cumplo. Y lo que me ha funcionado es tener un control de lo que como, de lo que no como y anotar absolutamente todo. Así que si estás lidiando con eso, ese puede ser un buen tip, es anotar absolutamente todo y llevar un control. Porque cuando tú anotas, le estás diciendo al cerebro, lo anoté y si no lo cumplo me estoy fallando a mí. Por lo menos yo lo veo así. Entonces trato de cumplirme a mí misma en esa área. Y por último, pero no menos importante, es control o dominio propio sobre nuestros deseos sexuales, chicos. Aquí quiero hablar de algo muy importante que sé que va a extender un poco el capítulo, pero si ha llegado hasta acá, creo que va a valer la pena y es, chicos, nosotros seamos creyentes o no creyentes, que católicos o no católicos, cristianos o no cristianos, en la Biblia no dice en ninguna parte que nosotros debemos tener intimidad sexual con nuestra pareja antes del matrimonio. Y aunque es un tema que cuestiona muchísimo las personas que están ajenas a la iglesia, también pude ver, anoté buscando en internet y todo esto, que se tiene una mala idea, y aquí le quiero hablar a mis amigos cristianos. Cuando somos cristianos solemos señalar muchísimo a las personas católicas porque ellos viven en pecado. Pero no es que ellos vivan en pecado, es que hay esa persona a nivel individual tiene una concepción errada acerca de lo que es Dios y de lo que dice en su palabra. Entonces no señalemos a la Iglesia Católica como la culpable, porque yo cuando era católica nunca en ningún momento escuché a un sacerdote decirme que yo podía fornicar con mi pareja fuera del matrimonio, nunca. De hecho, ellos en todos sus sermones especifican en todo momento que es importante mantener esta área sexual alejada de las relaciones porque no te permiten mantener un vínculo sano y es algo que Dios no aprueba. Solo que se ha creado una falsa creencia dentro de la comunidad católica de que como soy católico yo sí puedo tomar, yo sí puedo tener relaciones sexuales, yo sí puedo hacer ciertas cosas que los cristianos no. Y quiero hacer un llamado y aprovechar este canal que Dios me ha permitido tener, que Dios es fiel en su palabra y Dios es un Dios de orden. Y no porque sea una doctrina diferente, Él se va a contradecir. Entonces, quitémonos esa idea de que tenemos de que los católicos tienen cosas permitidas que los cristianos no, porque no es así. La palabra de Dios es una sola y no hay ningún sacerdote en la Iglesia Católica que diga que las personas puedan tener intimidad sexual antes del matrimonio o que puedan tomar licor o cualquier otra cosa que nosotros como cristianos, que también nos cuesta porque no es fácil, no podemos hacer. Dicho eso, entonces paso a decir lo que quiero decirles y que Dios ha puesto en mi corazón, y es que los deseos sexuales es una de las áreas en donde más Dios quiere tener el control de nosotros porque sabemos que somos débiles, que somos vulnerables. El sexo es algo que Dios ha creado para el disfrute, pero para el disfrute entre tu pareja, esa pareja que tú has elegido para toda la vida y para la concesión de tu matrimonio. Entonces, cuando somos débiles en esa área,
tendemos a caer en promiscuidad, en lujuria, que es uno de los espíritus más fuertes para librarnos de alguna manera, y también caemos en la pornografía, en donde le damos acceso al enemigo de que entre y tome el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y librarse. Uno de los dones que Dios, gracias a su misericordia, me ha permitido dar es tener conocimiento de toda esta área espiritual oscura, por decirlo de alguna manera, para que pueda ser comprensible para ustedes. Y estos espíritus de lujuria y de pornografía que vienen atados a todas estas tendencias sexuales que se desarrollan de manera errada, son muy fuertes, son potestades y son entidades muy fuertes, chicos, que librarnos de ellas no es fácil, y que en su mayoría el único que tiene control para echarlas fuera es Dios, y que después, de alguna manera, después de que tú aceptas en tu corazón y renuncias a ese pecado, otra persona intercediendo por ti también puede lograrlo, pero todo es con la ayuda de Dios. Entonces es importante que tengamos control y dominio propio sobre nuestra área sexual. Entonces, eran las áreas en las que traía para ustedes hoy. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final, y quiero cerrar este capítulo recordándote que Dios siempre hace algo para sanarte. Y una prédica que a mí me ministró mucho en esta área, precisamente cuando Dios me permitió verla. Y Dios siempre va a sacar la luz de esa oscuridad que hay en ti. Cuando tú te acercas a Dios y decides buscarlo de manera intencional, Él se va a encargar de sacar a la luz todas esas cosas por las cuales tú estás lidiando. Y Él va a permitir incluso situaciones en ti que te van a ayudar de alguna manera a darte cuenta que esas cosas que estás padeciendo no son buenas y que te están haciendo daño. Entonces, si tú te encuentras en estos momentos en un proceso de sanación y estás lidiando con la falta de carácter, de ira, no tienes dominio sobre tus emociones, tus pensamientos, y te frustras porque dices: Lucy, yo llevo 1 año, 2 años, 3 años, 6 años y no sé cuándo voy a ser libre. Yo estoy aquí para decirte de parte de Dios que Él tiene control de tu situación, y todas esas situaciones en las que tú sientes que es un retroceso, es Dios mostrándote que aún hay más, y que Él está sacando toda esa maleza y está permitiendo situaciones un poco fuertes en tu vida para hacerte saber que necesitas sanidad en esa área, y que Él lo que necesita es que tú seas honesto y la saques a la luz, porque sacarla a la luz es lo que le da poder a Él de tomar el control sobre ti y de quitarle al enemigo el control que tiene sobre tu vida. Entonces no te frustres. La sanidad muchas veces es progresiva, la mayoría de las veces. Una persona alcohólica te puede decir: Dios me sanó en un día, Dios me sanó en un mes. Pero también hay personas alcohólicas que te van a decir: Dios ha sido bueno y me ha ido sanando, y hoy día, 1 año después, ya yo no consumo 5 litros de licor, ahora solo consumo 1 al mes. Y eso no quiere decir que Dios no lo ame o que Dios no escuche sus oraciones, no. Es que hay situaciones y hay personas para la cual la sanidad toma más tiempo y es progresiva, y porque sea progresiva no quiere decir que Dios no esté contigo. Entonces, si tú estás padeciendo una situación de esta y sientes de alguna manera frustración, tengo que decirte que Dios va a sanar esas heridas. Dios va a sanar las heridas emocionales de papá, de rechazo, de identidad, todo eso que te ha hecho creer que no eres suficiente y que necesitas acostarte con muchísimos hombres para ser feliz. Todo eso que te hace ir a las redes sociales, a mostrar tu cuerpo, a las aplicaciones de citas porque no tienes la paciencia suficiente para que Dios traiga una persona, o para salir allá afuera y conocer a alguien de la manera normal. Hemos caído en esa nueva normalidad de que todo tiene que ser enseguida, y que la única manera de llenar esos vacíos es haciendo cosas que no honran a Dios y que tampoco honran a tus padres y a la crianza que ellos te han dado, por si has tenido pues padres buenos, padres presentes, pero estás lidiando con cosas que ni siquiera sabes cómo llegaron a ti, pero que lograron entrar por cositas a las que no prestaste atención.
Si yo pudiera darte una idea de sanidad o de control o que te pueda ayudar con el dominio propio que me sirvieron a mí, es llevar una rutina, llevar un control. Cómprate un cuaderno hermoso, divino, de florecitas rosadas para las niñas y para los niños, no sé, una agenda electrónica en donde puedas tener un control de lo que estás haciendo, de lo que estás comiendo, de los avances que tuviste semanalmente. Ponte una meta diaria. Esta semana voy a evitar hablar mal de los demás, voy a evitar pensar negativamente, voy a evitar gritar a mis sobrinos. Esta semana voy a salir a caminar todos los días por 1 hora, por 30 minutos y celebra cada victoria. Y todos los viernes revisa esos apuntes que tenías allí y date cuenta y te vas a dar cuenta que sí se puede. De pronto te pusiste 7 metas y solo lograste 5 o solo lograste 2, pero fue una meta que aunque para ti sea pequeñita aquí en la tierra, es una victoria enorme en el cielo. Es más fácil cuando realmente tú quieres un cambio, es realmente fácil. En mi caso me costaba, era porque yo no quería el cambio, me costaba renunciar a todas esas cosas que en ese entonces para mí eran divertidas, me llenaban, me hacían sentir placer o cualquiera que sea, pero cuando realmente en tu corazón Dios pone el deseo de cambiar y eso realmente nace y da fruto en ti, sacas una fuerza que ni siquiera tú puedes controlar. Así que aquí hoy le estoy hablando pues de mi proceso, hablo de mi antes y mi después, en donde pude ver a Dios en los momentos de completa oscuridad, en donde luchaba conmigo misma. He podido ver la mano de Dios transformando mi manera de pensar y haciéndome ver que aunque para otras personas allá afuera puedo ser una santurrona hoy día o me puedan estar juzgando por toda la persona que ya no soy y que ellos conocieron y que siguen creyendo que todavía soy, Dios todos los días me sigue diciendo, tú eres importante para mí, yo te amo y quiero grandes cosas contigo y vamos a impactar positivamente a muchas personas allá afuera con tu testimonio. Así que sube a la ventana y deja de escuchar las voces de esas personas que a la hora de la verdad no van a estar contigo a la hora del fin. Y cuando llegue a tu final, yo te voy a juzgar a ti por esas cosas que estás haciendo, por lo obediente que estás siendo y no por estar escuchando la voz de esas personas. Si hoy tú estás lidiando con esos pensamientos y con esos comentarios, aléjate de esas personas porque Dios no quiere eso para ti. Te quiero mucho desde donde quiera que estés escuchando esto y oro porque Dios cubra tu mente y tu corazón. Chao, chicos.